Bienvenidos a Libros y Latas, un podcast donde en cada episodio un nuevo libro y su adaptación al cine, presentado por Gabriela Manzano y Sergio Mercado. Hola, bienvenidos a nuestro... Ay, ¿qué episodio es? Al episodio número 8 de Libros y Latas, y en esta ocasión vamos a reseñar libro y película de Big Fish. La película se estrenó en el año 2003, no sé si ustedes recuerden. Fue dirigida por Tim Burton y tiene otros trabajos como El cadáver de la novia, que para el caso El libro de la vida le pateó el trasero, el Charlie y la fábrica de chocolates, Alicia en el país de las maravillas, y hace poco se estrenó una película suya llamada Big Eyes, a la cual no le fue muy bien en cartelera. El guionista es John August, ya había trabajado también con él en El cadáver de la novia y Charlie y la fábrica de chocolates, y adicionalmente hizo una animación, bueno, también tiene otros trabajos, pero quizá esta le suene, que fue Titanae. No, nada, ok. Oye, pero Tim Burton también hizo esta del perro ese como loco, como Tinky Winnie, o no sé, tiene un nombre. Frankie Winnie, pero esto no es un homenaje de Tim Burton. Es fan. El libro se llama Big Fish, A Novel of Mythic Proportions, o Big Fish, una novela de míticas proporciones. Fue escrita por Daniel Wallace y publicada en el año de 1998. La reseña de la película es básicamente que un hijo trata de aprender más acerca de su padre moribundo, reviviendo aquellas historias y mitos que él contaba acerca de su vida. Y los personajes de la película son Edward Bloom, William Bloom, que es hijo del protagonista, Sandra Bloom es la esposa del protagonista, es la madre de William, Josephine, la esposa de William Bloom, Jenny, que fue una chica que conoció a Edward Bloom. Bueno, es amante cuando los dos le entran, no cuando una nada más le trae ganas. Bueno, es que en el libro sí es su amante. Mierda. Descaradamente. Ok. Y Norther Winslow, que es el poeta. Amos, el cirquero. Carl, que es el gigante. Las gemelas Pink y Jing. Y la competencia de Edward Bloom en lo que a Sandra se refiere, Don Price. Les recuerdo, como hemos estado haciendo, bueno, desde el capítulo anterior, que los podcasts están llenos de spoilers, así que tomen sus precauciones. Bueno, ya tiene 10 años, así que si no la han visto, saben lo que estoy pensando. Y bueno, pero en cuanto al libro, si le quieren dar una oportunidad, pues tómense un tiempo y ya luego dense una vuelta por este podcast. El libro es de Daniel Wallace y salió en 1998. Y pues los personajes son más o menos los mismos. Creo que mencionaste a Buddy, que es como su socio. No. Bueno, aquí es más o menos importante. Okay. Y también el Dr. Bennett es muy importante. El Dr. Bennett, pues siento yo que en la película tiene su momento, pero no es como para mencionarlo. Sí es muy importante. Ahora sí, comienza a contar. De acuerdo. La película comienza con las narraciones fantásticas de Edward Bloom, que impresionan a todos menos a su hijo. En diversas ocasiones muestran cómo el padre se deshace en estas narraciones increíbles y cómo en cada ocasión, con la repetición, su hijo, William Bloom, se encuentra al borde del hartazgo. Ahora, tras un pleito con su padre a raíz de opacarlo el día de su boda, dejan de hablarse por 3 años. El protagonista siente que no tiene nada en común con él. Y bueno, aquí te cuentan la anécdota del nacimiento de Edward Bloom, como incluso al nacer fue algo inesperado, el evento que nace, prácticamente la madre lo expulsa y se derrapa por el suelo el niño y demás. Del todo irreal, pero divertido. Que en este caso toda la película se va a enfocar en William Bloom, que trata de averiguar la verdad acerca de la vida de su padre, como desmitificarla y descubrir básicamente cómo pasaron las cosas, porque siente que ha estado rodeado de mitos, pero nunca ha podido ver la historia de la vida de su familia como realmente debe lucir.
Bueno, la madre del protagonista se comunica con él, porque aparentemente él vive en Francia con su esposa, y le informa acerca de la gravedad de un cáncer que padece su padre, Edward Bloom. Y su esposa y él parten hacia Alabama, o bueno, quiero suponer que es en Alabama donde viven. Sí. Sí, es en Alabama, de acuerdo. Y ya estando ahí te cuentan o te muestran la anécdota de la bruja con relación a la muerte. En este caso, cuando era niño, Edward Bloom junto con sus amigos y Don Price van a la casa de una supuesta bruja que vive en su mismo pueblo, Ashton. Y se dice que si uno mira el ojo de la bruja que está cubierto por el parche, puede ver cómo morirá. Entonces él acude, finalmente convence a la bruja de mostrárselos a sus amigos, como de una manera de asustarlos, y le pide que le muestre a él cómo sucede, que en ese momento a ti no te lo muestran, solamente él dice, con que así voy a morir. Eso es diferente. Bueno, en el libro no sale la esposa de William Bloom, nunca. No sale. Y la historia de la bruja no es propiamente una bruja. De hecho, él llega a la ciudad y empieza a vivir en la casa de esta señora, y la señora le dice que una pandilla se robó su ojo y tenían como una onda así de adorar al ojo y como muy rara. Okay. Y sí, estaba eso mismo de que no podías ver directamente al ojo porque ibas a ver cómo ibas a morir. Entonces él le promete que va a ir a rescatar su ojo. Y así, o sea, la historia es un poco diferente, pero... Ok, entonces adoraban una reliquia como si fueran griegos o algo así. No, más bien como una cosa satánica. Ok, eso explica por qué no apareció en la película. Porque era bueno, no satánica, PG-13. como son esas cosas que hacen los morrillos de repente, claro, que les gustan como... Adorar dioses falsos. Adorar tótems como yo y mi hermano. Darles por lo pagano. No, bueno, pero como tenebroso, ¿no? No, igual y no satánico, pero pues sí les gustaba eso. Me gusta más tu versión, aunque entiendo por qué no la pusieron en la película. Y aquí presentan cómo William y Josephine vuelven a casa, ya se hablan con su madre y demás, y William pasa a la habitación con su padre y le menciona que le gustaría conocer la verdad detrás de sus historias. En este momento tenemos la oportunidad de observar al Edward Bloom de niño y nos cuenta acerca de su crecimiento exponencial y cómo permaneció durante 3 años en su cama. ¿3 años? Te lo dicen así en la película, 3 años, y que se la pasaba leyendo la enciclopedia. Uh-huh. Y que llegó hasta la letra G. Y menciona en esa anécdota el caso de las carpas, que es supuestamente si las carpas nacen en un ambiente pequeño o en un ambiente reducido, estas no crecen mucho, pero si tienen mucho espacio llegan a tener el cuádruple de su tamaño. En el libro también menciona eso, pero no dice que son carpas, dice otro nombre de pez, pero no me acuerdo cuál es. Bardo, creo, bardo. Ah, ok. Ajá, y que, bueno, sí. Esos detallitos. Bueno, no sé si en el libro pase esto, pero el director opta por narrar el crecimiento de Edward a partir de este crecimiento exponencial. O sea, me refiero al desarrollo de sus años de secundaria, preparatoria, rápidamente, a través de una serie de vistazos a sus exitosas proezas en los deportes, en las ciencias, en el trabajo, salvando perritos. O sea, el protagonista es un virtuoso en todos los aspectos cuando se trata de su ciudad natal. O sea, en Ashton es como Superman. Corre súper rápido, habla con los animales. Tiene una serie de cualidades extraordinarias. Sí. Para Superman no habla con los animales, Gabito. Él sí habla con los animales. Esto es lo que debes contarnos. ¿Habla con los animales? Pues por eso te lo dije. ¡Wow! No, le dicen como el encantador de los animales, porque, o sea, no es como que hable con ellos, pero como que los puede controlar tal cual como él quiera. O sea, Tarzán. O sea, ¿por qué tiene que ser alguien más? Para la referencia.
por si alguien no entendió, allá afuera. En fin, después de estas impactantes aventuras que tiene nuestro personaje en su pequeño pueblo, se da el caso de un gigante que amenaza con... Pues en el libro se come todo lo que hay. O sea, bueno, y decía alterar ovejas. La paz de Ashton. Sí, se comen las ovejas. Bueno, ahí te muestran que se come una oveja, ¿no? Y que de hecho una niña dice que se comió a su perro y sí, destruye todo a su paso y demás. Entonces, el alcalde de Ashton dice, bueno, ¿cómo nos vamos a deshacer de este hombre, no? ¿Cómo acabaremos con este problema? Necesitamos que alguien vaya a tratar con él, y Edward se ofrece, como siempre. Entonces, va a buscarlo a una cueva y lo encuentra. Su nombre es Carl, me refiero al gigante. Y le habla que es un hombre grande en un lugar pequeño, que necesita ir a la gran ciudad donde pueda hacer cosas increíbles y donde encontrará todo lo que necesita, ¿no? Y buffets y demás para atascarse. O sea, él está pensando en Las Vegas o algo así, porque tengo entendido que hay buffets así allá, o creo que en todos lados. Bueno, pero si en cualquier buffet un gigante, pues sí la aplica chido, ¿no? De hecho, un gigante y Homero Simpson. Entonces, al principio el gigante dice, ¿tú solo quieres que me vaya de aquí? Sí, la realidad es que sí, pero yo me quiero ir contigo. Este lugar ya no es suficiente para mí. Se convence y los dos son despedidos por la ciudad con gran fanfarria y... a un grado que raya lo ridículo, porque bueno, ojalá así despidieran a todas las personas que se van de sus pueblos. Pero él era Edward Bloom. Claro, aparentemente. Entonces, ya cuando van de camino a la ciudad, se topan con una bifurcación, pudiendo tomar un camino pavimentado más largo o la libre, como quien dice, que supuestamente es un camino embrujado porque hace mucho tiempo que nadie pasa y la gente ya se ha hecho la idea de que puede ser peligroso. Edward decide que prefiere irse por el otro camino. Al principio el gigante le dice, solo quieres escapar, y Edward Bloom le responde, no es así, y para que me creas te doy mi mochila y nos vemos del otro lado. Entonces Edward Bloom entra al camino supuestamente embrujado y después de algunos mortales obstáculos que no pasan de ser unas cuantas abejas y algunas peligrosas arañas, llega a la comunidad de Spectre, Alabama. El lugar es extraño pero acogedor, porque la verdad es que todos tienen una sonrisa de psicópata que no pueden con ella. Pero supongo que se debe a que parecen que todos son inocentes y amables. Lo alimentan, le muestran el lugar, hasta parece que hacen una fiesta en su honor. Y bailan, cantan, etc. ¿Cuando llega el pueblo se ve como un pueblo fantasma? No. No. Luce como un encantador pueblito de esos que no existen. En donde pintan esos que no existen. Donde pintan el pasto. Bueno, no sé, se ve demasiado decorado y precioso. En fin. Bueno, nunca he visto uno así. O sea, luce como la versión perfecta de un suburbio gringo, pero de principios de los años 50 o algo así. En fin, Jenny toma sus zapatos. Bueno, roba sus zapatos en un momento que Edward está distraído y los arroja a un cable donde se encuentran demás zapatos que en la película es posible apreciarlos al momento que entra y sale de Spectre. Y se da cuenta de que Northern Winslow, que es un poeta que vivía en Ashton, está ahí. Bueno, se lo dicen al principio, pero bueno, ya luego él se presenta. Northern Winslow le dice que llegó ahí y ya no se quiso ir. Y le muestra su primer poema, que ha estado trabajando en él por 12 años. Son 3 miserables líneas. En fin, que después de un momento se da cuenta Edward que no quiere ya quedarse en algún sitio, quiere seguir explorando y demás. Es muy joven para ello, porque supuestamente en este momento tiene 18 años el protagonista. Entonces, a pesar de las múltiples atenciones que recibe, les dice que se tiene que ir. Porque a él le preocupaba, pues, que al haberse encontrado con ese pueblo, fuera a demorarse en llegar a tiempo con el gigante. Pero aparentemente perder un día así lo emparejaba con dicho gigante. Entonces Jenny lo detiene y le dice si lo volverá a ver, y él le dice que sí, en algún momento él volverá cuando sea tiempo. Se va de ahí y hay un pequeño instante en que lo atacan. O sea, ¿Jenny vive en ese pueblo? Sí, Jenny vive en Spectre.
sale del pueblo, como decía, y hay un momento en donde lo atacan los árboles, pero cuando recuerda que no es la manera en la cual él moría, a partir de lo que vio en el ojo, dice, yo no muero de esta manera, y tal fantasía se desintegra y sigue su camino como normalmente. Llega con el gigante que le pregunta, ¿y tus zapatos? Pues ya ves, se me adelantaron. Y yo creo que hasta aquí sería buen momento de cortar la introducción de la película. Ahora, Gaby, cuéntanos qué sucede en el libro. Sí, pues el libro sí es bastante diferente ahora que veo. Bueno, al principio te cuentan igual varias anécdotas sobre Edward Bloom. Te cuentan la historia de que trató de atrapar a este pez gigante de 1,80. Medía 1,80 metros de largo. Lo mismo sucede en la película. Continúa. Y bueno, de una chica que le salva la vida en un lago. Y lo del gigante es un poco diferente al final también, porque él no se va con él. O sea, Edward Bloom sale a los 17 años de Ashland y... Disculpa, se llama Ashland. Ajá. Ah, ok. Sí, pues... Es diferente. Sí. Y sale, pero está esta cuestión de que alrededor de Ashland hay como una zona peligrosa que se llama el lugar sin nombre. Y se supone que nadie ha podido cruzar ese lugar. O sea, en general de Ashland no sale la gente porque les da miedo ese lugar, ¿no? Porque los que han salido, pues hay un montón de historias, ¿no? El lugar sin nombre, o sea, básicamente es como si Voldemort fuera un lugar. Bueno, y él sí logra cruzar ese lugar y llega a un pueblo fantasma, que es el que yo pensé más o menos equivalía al que tú decías, pero no. ¿Cómo se llama ese pueblo? Si no mencionan el nombre. El pueblo que yo mencioné se llama Spectre. Es que Spectre luego sale. Es otro. Okay. O sea, Spectre sí existe y sí vive ahí la amante. Pero en ese pueblo pasan otras cosas. En este pueblo, él llega y se encuentra al poeta, se encuentra a varias personas. En el pueblo fantasma. En el pueblo fantasma. Que él recordaba de niño, que habían emigrado de Ashland y que no se había sabido ya nada de ellos. Pero entonces se da cuenta de que en ese pueblo no podían salir. ¿Tampoco? No, había un perro que cuando ellos intentaban irse ya a la ciudad, el perro les quitaba un dedo o algo así. ¡Wow! Oye, y nadie había logrado escapar de ahí. Pero ellos estaban como desesperados porque por un lado querían que él se quedara, porque pues era simpático y les contaba historias y todo esto. Pero la verdad es que pues estaban bastante desesperados porque pues ellos en realidad no querían estar ahí. Ok, suena de repente todo como a mito griego. Del perro de un perro peligroso y terrible que resguarda a un pueblo, etcétera. Sí, es que el libro está padre porque la verdad sí muchas anécdotas son así como muy simbólicas. Y suenan medio heroicas de repente. Sí, no, bueno, Edward Bloom es el superhéroe, ¿no? O sea, logra escapar del perro. Porque digo, a pesar de sus poderes con los animales, no le pasa tanto con este perro, ¿no? O sea, igual el perro sí lo persigue y todo, pero bueno, el punto es que logra escapar. ¿No acaba con el perro? No. Ah, ok. No, hay otra anécdota con un perro que sí lo mata, pero esa historia es diferente. Otra. Ok. Y bueno, te empiezan a contar cómo es que pues llega a la ciudad. En su primer día se queda dormido así como en un parque y lo asaltan y lo golpean horrible y le quitan todo lo que llevaba. Pobre. Y en la mañana pues una familia que vivía por ahí cerca lo ve todo golpeado, lo quieren ir a ayudar y él está penado porque dice no, pero ¿cómo? Pues no me conocen, me quieren ayudar y tal cual. El punto es que ahí aparece este personaje, o sea, el padre de familia de esa familia es, bueno, se llama Al, pero le dicen Buddy, que es como su socio, o sea, él le da trabajo y le empieza a ir bastante bien y bueno, es que ahí te cuentan como más o menos más su vida, ¿no? O sea, se va ahí, luego se va a esta otra ciudad donde pasa lo de la bruja. Bueno, que no es bruja aquí, que él es su casera, como quien dice. Luego posteriormente ahí conoce ya a Jenny Hill, que es pues la mamá, ¿no? Bueno, su esposa, la mamá de Will.
Y bueno, hasta ahí yo creo que... ¿Y qué pasó con Carl? Es que Carl nada más es una historia así del gigante del pueblo. O sea, en realidad Carl no se va del pueblo. Ah, Carl nunca se va. No, él le dice como, mira, tú pues te estás comiendo toda la comida del pueblo y qué te parece si mejor te enseñamos a que cultives y a que tengas tus animales y así. Entonces ya como que forma parte del pueblo. Ah. Pero no se va con él a la ciudad. Ok, me gusta más en la película. Bueno, ya habiendo salido de Spectre y habiéndose despedido de Jenny, continúa su camino Edward junto con el gigante. Ahora, volviendo a los personajes fuera de las historias, que son William Bloom, Sandra Bloom, Edward Bloom y Josephine, pues están en la casa junto con Edward, que está en cama. Y le cuenta a Josephine la anécdota de un cuerpo que se aparecía en sus sueños y le anunciaba la muerte de algunos familiares. Le anunció la de su tía, su padre no lo creyó y la tía falleció al día siguiente. Y 3 semanas después, o 2 semanas después, el cuervo vuelve a aparecer en sueños y le dice que su padre morirá. Edward no puede evitar no decírselo a su padre, el cual pasa un día terrible debido a ello, pero finalmente no muere. Y entonces cuando vuelve le dice a su esposa que pasó un día terrible. Y le dice ella, ¿cómo crees que fue el mío? El lechero cayó muerto frente a nuestra puerta. Uy. Sí, también es graciosa y le parece muy graciosa a Josephine. Qué padre, porque la verdad está muy, muy agradable esa anécdota. Luego... Muy agradable. Pues te ríes. Digo, pues mientras no sea tu madre la que le puso el cuerno a tu padre con el lechero, es graciosa. Ahora, aquí Edward le cuenta a Josephine cómo conoció a su mujer. Cuando visitan Carl y Edward un circo. Cuando van de camino a la ciudad, entran a un circo y Edward observa a su mujer por primera vez. Aquí también Edward presume cuando mencionan a un hombre enorme y demás en el mismo circo, entonces llama a Carl, que lo muestran y es como de... Ok, el gigante, el supuesto gigante dice, acabo de quedarme sin empleo. De hecho hay un momento en que se va. Pero bueno, entonces Edward ve a su mujer después de lo sucedido con Carl en el mismo circo y dice que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se detiene, y es verdad. Que se detiene el tiempo y entonces ve al fondo a Sandra y se le acerca. Pero luego el universo compensa el tiempo y Sandra desaparece inmediatamente. Y entonces Edward le menciona, bueno, Edward se ve triste y demás, y entonces el siquero le pregunta qué le pasa, y entonces él le dice que acaba de ver al amor de su vida pero que no la volverá a ver. Entonces el siquero se la describe y acierta a la mujer que Edward estaba mirando. Entonces le dice que es hija de un amigo de familia, pero que está fuera de su alcance. Edward insiste y le dice: trabajaré para usted gratis si al menos me da información acerca de ella. Entonces el siquero dice: por cada mes que trabajes conmigo, te diré algo acerca de ella. Y así, pues bien explotador, ¿no? De hecho, pues cuando contrata a Carl le hace 2 preguntas con respecto a condiciones laborales, y como Carl no sabe de qué está hablando, le firma, pero las cuestiones que le plantea es así de: este hombre planea explotar al gigante, o así parece. Y bueno, pasado un tiempo y harto de esperar, Edward Bloom una noche va con el cirquero. El cirquero se llama Amos, porque olvidé mencionarlo al principio de esta anécdota. Y bueno, acude para averiguar finalmente el nombre y dónde encontrar a la chica, porque es lo único que no le ha dicho. Te muestran cómo poco a poco le va dando información. El chico se la pasa en las nubes por cada dato, por cada fragmento de información que el cirquero le concede. Pero bueno, ya estando frente a su tráiler, abre la puerta e inmediatamente lo asalta un lobo. Uy. Los otros payasos que estaban cerca de la zona desaparecen de inmediato, excepto uno de ellos que es como su abogado, supuestamente, o así como a su asistente, el cual tiene como en su barriga, una barriga falsa, un arma con una bala supuestamente, o al menos quiero pensar que es de plata, y cuando trata de matar al lobo, accidentalmente le dispara a Edward. De alguna forma aquí Edward logra
como engatusar al lobo, lanzándole una vara y demás. Supongo que aquí dejaron pasar sutilmente el hecho de que puede llevarse bien con los animales. Porque pues nunca lo mencionan. Sí, es que ya luego dicen que pues como ya por su estilo de vida, por el trabajo, por todo, como que empieza a perder ciertas habilidades, y una de ellas es ese encanto con algunos animales, sobre todo con animales así como... O sea, no animales normales, porque hay otra parte en la que aparece un perro, pero es como un perro infernal, así todo acá, y pues bueno, con él no tiene esos poderes. Ok, y luego me dices que no parecen mitos griegos. Entonces, finalmente, después de atender al Amos durante la noche, Edward, cuando Amos recupera su forma normal, le pregunta si le puede dar ya el nombre de la chica. Amos, agradecido y convencido de que Edward es un buen y gran hombre, le dice que ella se llama Sandra Templeton. Y va en busca de la chica a un pueblo llamado Auburn. Cuando llega todo feliz, toca su puerta y le dice: estoy enamorado de ti, me quiero casar contigo y demás. Y ella le dice: eso es todo muy lindo, pero ya estoy comprometida. Y con otro chico de Ashton, porque sé quién eres, tu reputación te precede. Y le dice que se llama Don Price. Entonces Edward dice: no puede ser, no se va a casar con este hombre. Y de hecho se lo grita, ¿no? Entonces Edward comienza a declararle a Sandra su amor de cuantas maneras es posible o se le ocurre. En su escuela, contratando a un piloto para que dibuje "Te amo, Sandra" en el cielo. Y finalmente su última jugada es colocar una cantidad enorme de narcisos amarillos frente a su ventana. Bueno, frente a su casa o la casa de fraternidad en donde vive. Y ella queda maravillada. Justo en esa ocasión se aparece Don y le dice Sandra a Edward: no le hagas daño. Y le dice él: si eso es lo que quieres, no lo haré. Entonces se aparece Don, francamente encabronado al ver lo que está haciendo o trata de conseguir con su mujer. Comienza a golpearlo y Edward no se defiende, solo recibe una gran paliza. Y justo en la mitad de ella, Sandra detiene la paliza y le dice a Don: no me casaré contigo, ahora que he visto cómo te comportas y demás. En fin, ya no me siento convencida. Entonces le devuelve su anillo, le suelta un último golpe a Edward, que cae con una enorme sonrisa al suelo, y Don se va. Y te muestran cómo él había visto en el ojo que moriría de un defecto congénito en el corazón debido al esfuerzo de la pelea. Él muere mientras está haciendo del baño. Y eso es muy diferente. Todo lo de cómo conoce a esta chica y cómo se... Toda la historia esa es bastante diferente en el libro. Ahorita nos la contarás. Entonces se casan, pero justo cuando se está recuperando de la paliza, recibe una notificación del ejército para que vaya a la guerra, y tenía que cubrir un tiempo de 3 años. Pero entonces Edward, para poder acelerar este tiempo, porque dice: no voy a esperar 6 años a estar con ella, toma las misiones más peligrosas para reducir este tiempo a 1 año. Ahora, es prudente aclarar que se trataba de la guerra de Corea. Entonces, en una de esas misiones, Edward Bloom cae algo así como un campamento coreano. Bueno, campamento coreano del norte. Norcoreano. Y en este campamento se está llevando a cabo una presentación con 2 gemelas que supuestamente están unidas por la cadera, como son unas gemelas siamesas. Después de obtener unos planos que necesitaba para el ejército de Estados Unidos, este se esconde en el camerino de dichas gemelas, y cuando están a punto de denunciarlo, una de ellas se contiene y le da la oportunidad a Edward de explicarse. Entonces él le cuenta del amor que tiene por Sandra y que por qué está haciendo lo que está haciendo, y que ella es triunfaría en Estados Unidos, que él conoce a gente del espectáculo y demás. De alguna forma, ellas junto con él viajan. Bueno, no de alguna forma, ahí te explican que va a ser un viaje horrible y peligroso, pero que vale la pena. Entonces, por un tiempo, Sandra cree que Edward está muerto. Y después de unos meses comienza a superarlo, y es cuando Edward se aparece y ¡wow!
Esa parte está muy bonita y sí te conmueve. Tantito. Y bueno, ya te muestran a William y a Josephine en una de las habitaciones, platicando. Y Josephine le cuenta que le parece muy linda la historia de sus padres, que porque él no se la había contado y demás. Y William le explica a Josephine que siendo niño siempre creyó que su padre no estaba feliz con su familia, que estas historias que se inventaban era una forma de escaparse de su aburrida realidad, y que por ese motivo también nunca estaba en casa. William tiene la idea de que su padre jamás le ha dicho nada real, pero él entiende por qué a todo el mundo le agrada. Ahora, en una ocasión que están desayunando, Sandra, Josephine y Edward y William quiere hablar con Edward, se retiran Josephine y Sandra y tienen una discusión cuando el hijo le pide al padre que para de contarle mentiras entretenidas y le hable de hechos, que sea él mismo. Entonces es cuando Edward le dice, pero yo he sido yo mismo toda mi vida. O sea, si tú tienes un problema con estos hechos, el problema realmente es tuyo. William se retira. Y mientras William y su esposa y su madre comienzan a revisar la bodega, se suscita otra anécdota de Edward después de la guerra, cómo trabaja como vendedor, porque te muestran una manita que vendía. Y después de unos años se volvió muy exitoso al vender muchos productos distintos y aumentar la cantidad de rutas que tenía. Y en una visita a un banco para hacer un depósito, Edward se encuentra con Arthur Winslow y le sorprende al ver un ciudadano de Spectre fuera de Spectre, porque supuestamente nadie se iba de ese lugar. Y le pregunta, ¿y a qué te dedicas entonces? Voy a asaltar este banco. Y bueno, saca 2 pistolas, comienza a disparar y de alguna manera Edward termina enredado como el socio de Northern en el asalto. Y cuando va a entrar a la bóveda, como parte de su nuevo trabajo, Edward se da cuenta que la bóveda está vacía. Y esto se debe a que especuladores de la bolsa habían acabado con los ahorros del banco y demás. Total, que huyen en el auto de Edward y Edward comienza a hablarle de finanzas a Northern y se convence de que necesita ir a Wall Street a hacer su fortuna. Y cuando Northern adquiere su primer millón, le envía a Edward $10,000 por haberle asesorado vocacionalmente, y con ese dinero le compra una casa a su mujer, tal y como él había deseado. Y yo creo que hasta aquí lo podemos dejar en cuanto a la... Eso último es, también eso no pasa. O sea, él consigue dinero porque desde el principio con su amigo socio Buddy le empieza a hacer... Él es como publicista. Y, o sea, en eso sí se parece, ¿no? Y le hace ganar mucho dinero a su amigo y pues sí, él le da aparte y todo, pero luego se va a la ciudad porque quiere estudiar la universidad. Y ahí es donde conoce a Sandra y bueno, se casan y se mudan a... Oye, eso quiere decir que Edward estudió a la universidad en el libro. Bueno, no te dice ya si la termina o así, pero pues, ella la conoce de hecho en la universidad. De acuerdo, porque aquí tal parece que Edward nunca va a la universidad. Después de que se casan, se van a Birmingham. Y ahí es cuando lo mandan, pero es marino. No lo mandan así como soldado, por decir. Okay. Y ahí hay otra anécdota que está padre, en la que barco se hunde y aparece este personaje que había aparecido en una anécdota anterior, que es la chica a la que le salva la vida en el lago. Entonces esa chica, no sé si sea como una especie de sirena o como un ser acuático, porque bueno, él se avienta del barco porque bueno, todos tienen que aventarse y alejarse lo más posible del barco para que no... Bueno, ves que cuando se hunden los barcos como que hacen un... No, sí, un efecto de succión. Ajá. Y aparte hay petróleo regado y todo es un relajo, ¿no? Entonces se sumerge y esta lo salva. Le dice así como ven, está lejos y le dice ven para acá. Y aparte él pasa como... O sea, mucho tiempo bajo el agua sin necesidad de respirar. O sea, como que en varias partes del libro te va haciendo así como que insinuaciones de que él de pronto tiene como
las como capacidades de un pez. de un pez, ajá. Ah, ok. Ahora que mencionas a este personaje de la sirena, en la película esta chica tiene algunas apariciones pero de manera distinta. Cuando Edward Bloom está en Spectre, en una ocasión que está hablando con Orson Winslow, alcanza a divisar a una chica en el lago y cuando trata de alcanzarla, esta desaparece. Sí, ha de ser esa misma. Yo creo, porque más adelante también tiene una aparición, aunque realmente nunca lo salva. Sí, ahí como que primero él le salvó la vida y luego ella le regresa el favor. Y bueno, ya regresa a su casa y todo. Y bueno, también te cuentan esta parte de su personalidad, que es que, bueno, ya tiene su familia, bueno, nace Will y todo, pero él no se siente muy feliz estando ahí. O sea, tiene la necesidad de viajar, de tener aventuras. Y pues sí, de cierta manera su hijo le tiene un poco de rencor porque no pasa mucho tiempo en casa. Hace una gran fortuna, pero pues está eso de que no pasa mucho tiempo con él. Y aparte está esta otra cuestión que dices de las historias, ¿no? Uh-huh. Que siempre le está contando historias súper fantasiosas. Y bueno, porque hay capítulos intermedios en los que están estas escenas de cuando está muriendo, ¿no? Claro. Entonces él ya está muy desesperado porque le pregunta así como, cuéntame, quiero saber realmente quién eres. Claro. Y él no puede, como que le comienza a contar una historia y de pronto ya todo se hace así súper loco. Pero lo intenta. Lo intenta, pero al final siempre desvaría y a Will eso le produce mucha frustración. Claro, bueno, en la película ni siquiera lo intenta. Para él las historias son así y ya. Bueno, medio lo intenta, pero también le aparece esa frase, ¿no? Que le dice así como, pero pues es que este soy yo, ¿no? O sea, y luego viene lo de este otro pueblo. Spectre, que es diferente, porque aquí sí te lo pinta como un lugar muy bonito, muy tranquilo, que a Edward Bloom le encanta el pueblo y aparte como ya tiene mucho dinero, decide comprar el pueblo. Entonces va con todas las personas y a todos les compra sus propiedades hasta que efectivamente se vuelve dueño del pueblo completo. Y suele ir a pasar tiempo de vez en cuando a ese pueblo. Tiene una casita ahí, ¿no? Entonces, bueno, en una de esas, una persona le dice que hay una casita en las lejanías que pertenece al pueblo y que le hace falta comprar dicha casa. Entonces va a buscarla y en medio de un como pantano. Entonces llega y ahí es donde vive Jenny, que bueno, además de todo ella es muy joven, ella tiene como 20 años y parece entonces Edward Bloom ya tiene como 40. Pero entonces es la primera vez que la ve. Sí, es la primera vez que la ve. Ella, te digo que vivía en esa casita del pantano, que de hecho no tenía ningún contacto casi con el resto del pueblo. Ah, ok, porque ya ves que en la película Jenny aparece cuando es una niña. Ajá. Y es cuando se enamora de Edward Bloom. Y ya más adelante la vuelve a encontrar. Pero aquí Jenny es nueva. Sí, bueno, él intenta comprar su casa y ella le dice que no, que para qué, que ella está perfectamente bien. Y bueno, él la saca del pantano, se la lleva al pueblo y él se enamora. Empiezan a tener una relación ahí como extramarital. O sea, la va a visitar de repente hasta que en un punto como que ella dice ya, o sea, le voy a decir que nos casemos y casan. Pero pues te ponen esta situación de que Jenny siempre lo está esperando, lo ve muy poco. Espérate, ¿quiere decir que está casado dos veces? Sí, o sea, en el libro sí es medio canijo. Wow, sí, Aparte es 20 años más joven que él. Y pobrecita, la verdad, porque, o sea, te narran cómo está en su ventana todo el día esperándolo y empieza a tener como unas manías un poco raras. Y es que aparte en el pueblo está esta cuestión que empieza a llover demasiado. Entonces parece que se va a inundar. Pero pues bueno, llega Edward Bloom y como siempre salva el día. Pero aún así, específicamente en la casa de Jenny, se empieza de nuevo a hacer como el pantano, como su antigua casa. Y queda ella
medio vuelta loca en su casa en medio del pantano. O sea, para él ya es imposible verla. Es imposible atravesar el pantano. ¡Wow! Sí. No. Está bastante triste, está pobre bastante Jenny. Triste. No, pues qué bueno que en la película se contuvo Edward, porque yo creo que se imaginó, algo me dice que voy a arruinar su vida. Y el Edward del libro, sí, lo vas a hacer. Bueno, volviendo a la película, William visita a Jenny buscando respuestas, porque encuentra algunos documentos en la bodega, y entonces va con ella, y ella le habla de la segunda visita de su padre Spectre. El pueblo se encontraba en un estado lamentable, pues decidieron colocar una carretera que los comunicara con el resto del mundo, y con la gente llegaron las deudas, los acreedores, las pérdidas, y cuando aparece Edward Bloom es que se está subastando el pueblo y él lo compra. Ahora, la manera en la que llega Edward Bloom al pueblo tiene que ver con esta inundación que mencionas. Se inunda de la carretera y él termina con su auto sumergido y se aparece la chica, que es como una sirena, y lo observa por la ventana del automóvil. Luego la inundación pues desaparece, pero el automóvil termina arriba de un árbol inexplicablemente. En fin, ya que termina él en el pueblo, lo compra y entonces se reúne con las personas que sí tienen dinero, porque supuestamente él no tenía dinero como para comprar un pueblo, y los convence de que adquirir Spectre es una buena idea. Como confiaban mucho en él, accedieron. Y él lo único que le pidió a la gente es que vivieran como siempre. Lo único que cambiaría sería el nombre del dueño de la propiedad. Sí, no lo saca de sus propiedades. No, claro que no, porque quiere conservar a Spectre como era. La última propiedad que falta es la de Jenny, la cual al principio se niega a venderla, pues aparentemente como que guarda rencor. Le guarda rencor y al principio Edward le pregunta, ¿te hice algo? No, solamente como la primera vez llegó muy temprano, esta vez llegó muy tarde. Y le dice, eres Jenny, la hija de Beeman. Que bueno, Beeman es otro personaje, pero realmente no vale la pena mencionarlo. Entonces, es que Edward cae en cuenta de que pues era la chica que estaba enamorada de él. Se da cuenta de que se casó porque se cambió el apellido. Y le dice que pues quería ayudarla, pero bueno, se retira, ¿no? Pero claro, es Edward Bloom. Él no se da por vencido, entonces hay una escena donde el gigante le ayuda a enderezar la casa, porque cuando llega a la casa está como chueca, y Edward se da a la tarea de remodelarla. Poco a poco va acudiendo a casa de Jenny, la va arreglando y va haciendo de ella algo hermoso. Y Jenny se va llevando la idea de que él siente algo por ella, y bueno, justo el día que la termina, Jenny trata de seducirlo. En ese momento Edward la para y le dice, no puedo, amo a mi esposa. Entonces, ahí sí es fiel. Ahí sí es fiel. Jenny menciona que Edward salvó al pueblo entonces y jamás volvió. William vuelve a casa después de haber tratado con Jenny, y al no encontrar a nadie corre al hospital, donde se entera que su padre sufrió una embolia y está como dormido, inconsciente. La familia se retira a casa. Al principio la madre se quiere quedar y le dice, William, no, yo me quedo con él. Y ella nada más se despide y se va. William se queda para cuidar a su padre, y el doctor, un poco más tarde en la noche, llega a visitarlo y le cuenta a William la verdadera historia de su nacimiento, que no fue lo del pez que su padre pescó con su anillo de bodas porque el pez estaba interesado en el oro. No, le dice, naciste, tu padre estaba en Wichita, o no pudo presenciar el nacimiento, pero de todas formas no se acostumbraba que los hombres estuvieran en la sala de parto, al menos en esa época. Y le dice el doctor, si a mí me lo preguntas, yo prefiero la historia fantástica. Y le dice William, pues yo prefiero la que usted me acaba de contar. Edward Bloom despierta en algún momento de la noche y con la poca fuerza que le queda le pide a William que le narre la historia de cómo se muere. Aún no he conocido a nadie que no llore con esto. Con esa secuencia del final es preciosa. Ya nos contarás qué tal es el final del libro.
comienza la historia. Despierta el padre, está revitalizado, huyen del hospital, se encuentran con Josephine y Sandra camino al elevador, las cuales detienen a las ordenanzas que los persiguen. Se suben al automóvil viejo de Edward, que está como nuevo, y se echa agua, Edward. Atraviesan el tráfico de la ciudad cual persecución policíaca, y de hecho el gigante los ayuda en una parte del recorrido, y llegan al río, donde están todos aquellos que conocieron a Edward y lo esperan para despedirlo. La gente de Ashton, Josephine, el cirquero Amos, Northern Winslow, las gemelas Pink y Jing, la bruja, Jenny, todos. Y William lo carga durante el trayecto porque aparentemente no pesa nada. Uh-huh. Y cuando llega al río está su esposa, está Sandra, con un vestido rosa, y se despide de ella Edward, y William lo deja caer dentro del río, y entonces se convierte en un pez. Y pues es cuando Edward muere en el hospital. Se efectúa el funeral, al cual asisten todos sus amigos y conocidos, que son muchísimos, y entonces William queda sorprendido al reconocer a aquellos personajes de las historias de su padre, aunque claramente no en ese grado tan fantástico como los describía, pero son reales y están ahí. Entonces las historias sucedieron, no de la manera tan impresionante, uh-huh. Quizá algunas de ellas no fueron ciertas del todo, pero son reales, solo llevadas como los juglares, ¿no? Que conforme iban pasando las historias las hacían más increíbles. Y dime, Gaby. ¿Pero quién no ha hecho eso alguna vez? Todos. Sí. Bueno, esa parte sí también es un poco diferente en el libro. Lo de los amigos que lo van a visitar pasa, de hecho, en su casa. En el jardín se empieza a aglomerar la gente, como pues hacen tipo rezos o actividades así como en apoyo, ¿no? Como que están ahí con Edward. Su enfermedad, por decir desde el principio, sí te va sugiriendo como que pues la piel se le empieza a caer y le empiezan a salir como unas llagas. También empieza a nadar porque bueno, tenían una alberca, pero como que él pues iba muy poco y casi nunca nadaba, ¿no? Sí. Pero ya que regresa a la casa, nada todos los días. Y bueno, aquí es cuando ya está enfermo. Ahí es cuando ya está enfermo. Okay. Sí, porque bueno, hay como capítulos así que te narra cómo se va enfermando y cómo va muriendo, ¿no? Y bueno, está este doctor que ha sido el doctor de la familia desde siempre. El doctor Bennett. Ajá, el doctor Bennett. Y pasa esta escena que es muy parecida a la que contaste del final. Pero ahí la cuenta como el final. No hay dos finales, o sea, la real y la irreal. Como que nada más es la del pez. Ah, ok, no hay funeral después ni nada. No, nada más aparece eso que él se va en el río y ya es un big fish. Ahora, pasamos a lo importante. ¿Lloraste con el final del libro? No, porque pues en el libro no suena tan... Creo que se me hizo más triste lo de la Jenny. Bueno, yo esperaba que en el libro la historia no fuera tan diferente como en la película, porque la idea de la película se me hace genial. Entonces, el libro, bueno, se toma un poco más en serio la cuestión de la realidad y como finalmente... Sí, hacer como si una diferencia. Claro, no, Edward no era simplemente increíble, de repente podía lastimar. Sí, creo que en el libro, cuando él era niño, sí le creía todas sus historias y fue muy divertido, eso a pesar de que no pasaba película. Mucho tiempo. Pero ya de grande como que sí le empezó a molestar esa situación, que siempre hacía chistes en momentos que se supone que debían de ser serios, que sus historias eran demasiado fantasiosas, pero como que al final... él como que sí se da cuenta, ¿no? Que bueno, y el final sí es este final fantástico, que de hecho él dice, claro, es que mi construye. padre no estaba enfermo, mi padre no estaba muriendo, se estaba convirtiendo en un pez, se estaba transformando su vida en otro tipo de vida, porque él de pequeño creía que su papá era inmortal. Ay, qué padre creer eso de tu sí. padre. Y de hecho cuando era pequeño, no recuerdo quién dice esta frase, pero le dice... Recordar las historias de un hombre lo vuelven inmortal. Lo cual es muy cierto. Sí. Y bueno, ¿qué podemos concluir?
que no quiero volver a verla en un rato, que lloré mucho. Sí. Bueno, es que a mí sí me conmueve. Sí, está bonita. Bueno, yo no la vi apenas, pero pues sí me acuerdo más o menos. Claro. Bueno, pues queda claro que Tim Burton y John August se tomaron muchas libertades. Bueno, varias libertades con respecto al libro. Suavizaron la trama para que todo público pudiera ver la película sin ningún reparo. Supongo que de haber adoptado la versión del libro tal cual estaba, pues habrían tenido que marginar a cierto sector, ¿no? Y ya sabes, la película la produjo Disney. Sí, y entonces... el libro no está enfocado para niños. Precisamente, ¿no? Yo creo que es para adolescentes, para arriba, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que no sé cómo funcione, pero pues según yo es realismo mágico. Sí. El realismo mágico se supone que es como de Latinoamérica, ¿no? Y este es un escritor gringo, entonces no sé si lo podemos llamar realismo pues igual mágico. Se puede ver influido por o se pero pudo sí haber se me influido hizo por el realismo mágico. Y como son capítulos y en cada capítulo te cuenta como una anécdota diferente, se me hizo mucho como los cuentos cortos de García Márquez. Ah, ok. Y sí tiene como esa onda medio triste de repente, pero así loca y no sé, me gustó. Pero envuelto en esta magia y encanto, ¿no? Uh-huh. Pero que sin embargo no deja de perder su toque, como dices, de realismo, ¿no? Porque es realismo mágico. Uh-huh. Pero entonces, ¿el libro te gustó? Sí, y por lo visto sí es bastante diferente a la película y trae muchas más anécdotas, que bueno, no las conté todas porque pues obviamente no da tiempo, ¿no? Pero sí vienen varias historias que están muy padres, que pues yo sí les recomiendo que lean. Aparte es un libro corto. Realmente es un libro corto. Bueno, entonces yo creo que ustedes podrían darle la oportunidad al libro porque aparentemente haber visto la película no te garantiza conocer del todo la historia detrás del libro, ¿no? Y sobre todo si son anécdotas como cuentos cortos, pues ha de hacer la lectura todavía más ligera. Sí, está bastante padre. Bueno, pues sé que tuviste la película. Sí, entonces... sí me gustó cuando la vi. Creo que las dos están bastante bien. Yo creo que cada una entonces tiene sus méritos. Sí. Bueno, pues entonces terminamos con este octavo podcast del Gran Pez o Big Fish. Y les recordamos que pueden contactarnos, hacernos sus comentarios, sugerencias. Espero no mentarnos la madre. En Twitter en @librosylatas, también en Facebook buscándonos como Libros y Latas y en YouTube igual Libros y Latas. Les recuerdo también que el próximo episodio hablaremos del libro El Prestigio y la película El Gran Truco. Pues entonces, cuídense y hasta luego. Adiós.